Boas noites, galegos e galegas. Case unha da mañá ainda non pude pechar. Teño freitas na terraza, pero como vos dixen que veo aquí hoxe un señor que dixo que iba ao Congreso dos Diputados, o tipo que iba a pé de Vigo, a pé, e que estaba dormindo a porta do Concello, e o tipo marcou uma aí que dixo que iba a pé, debe estar tarado o tipo de caralho, pero vamos ver se en verdade está o tipo na porta do Concello. Vamos deixar os clientes aquí no bar, mentres vimos ahora, Ahora, por favor, vimos ahora. Vamos a ver se está o tipo aí na porta do Concello, un momento. Dixe un tipo que iba en huelga de hambre hasta Madrid, sin comer hasta Madrid. O tipo podía ir no autobús e despois fixar a huelga de hambre, pero non creo que chegue a pé hasta Madrid. Vamos ver, o tipo está aí. A ver se o tipo ten coños. Debe estar peor que a min, chavales, pero peor que a min. Ali está no banco, está no banco. Vamos a ver. Estamos en la Cañiza, la tierra del jamón. Este tipo ten que estar taradísimo de todo. Dice que vai ao Congreso dos Diputados. Que irá facer o tipo a Madrid ao Congreso dos Diputados? A ver que vai facer o tipo, porque ainda non sei que vai facer, a ver. Vamos a ver que pasa. Aí está sentado na porta do Concello. E o tipo non ten pinta de un mendigo, Está ben cuidado, polo que parecía. Está dormindo, hostia. Está dormindo, Jefe! Jefe! Que? Fai frío aí ou que? Claro. Aquí tendes, mira. Este señor dice que vai... Hace frío, tío. Este señor dice que vai hasta Madrid ao Congreso dos Diputados sin comer nada, Veo desde Vigo, está na Cañiza dormindo na porta do Concello. Vai ali por todos galegos, non sei que vai facer, a ver que nos conte. Que tes pensado fazer? A ver. Esto Parece un budeta, me cago. es muy triste, la verdad. No sabemos lo que vamos a hacer ya, porque solo es mentir, pagar. La gente aquí durmiendo en la calle. No tenemos solución, solo nos hace mentir. ¿Qué tenemos que coger y ir para allá? Me voy para allá, en huelga de hambre, me voy a presentar allí. Ellos ponen leyes para nosotros, todo lo que quieren y demás. No voy con ánimo de hacer daño a nadie, sino con paz, pero esto se tiene que arreglar. Y nos tenemos que apoyar todos, pero todos, no quedar ni uno atrás, porque nos ayudan a los campos, los pueblos, con la riqueza que tenemos aquí. ¿Por qué no? Solo interesan los bolsillos de ellos, ¿verdad? Los vuestros interesan, ¿verdad? ¿Qué más queréis hacer?